Disturbed nace en Chicago, Illinois. Es una banda de heavy metal y nu metal. Ellos empezaron como nu metal, que es un rock, pero que tiene también unas fusiones con otros géneros, pero terminaron decantándose por el heavy metal. Se fundó en el 94 con el nombre Brawl. Luego, en el 96, llega David Draiman, que es el actual vocalista, y decide plantear que se cambiara el nombre por Disturbed, lo cual acepta el grupo. Él se ha ido convirtiendo en un gran líder de ese grupo. En la guitarra tenemos a Dan Donegan, tenemos en el bajo a John Moyer y tenemos en la batería a Mike Winnegreen. Hay dos integrantes que formaban parte, pues, de la banda original, que ya no están. En el 96, como dije, entra Draiman y pues propone el cambio de nombre. Esta banda tuvo éxitos tremendos. En el 98 sacan Sickness y con un single que fue el promocional, que se llama Stupefy. Luego sacan Believe en 2002. En 2005, 10,000 Feats. En 2008, Indestructible. En 2010, Asylum. Luego, en 2011, recogen una serie de temas que han ido teniendo y produciendo y recogen un disco inédito y lo llaman The Lost Children, o Los Niños Perdidos. Luego toman un descanso a partir de 2011. En 2015, a través de sus redes sociales, pues sacan lo que llaman The Guy. The Guy es su símbolo o su mascota de grupo, que es un personaje con una risa y unos dientes afilados y unos ojos, pues, también afilados. Y sacan un single. Y ese single que lanzan por YouTube, pues se vuelve también un éxito. Luego, en 2018, sacan el disco Evolution. En 2022, Divisive. Tienen discos de platino, han sido muchas veces en el Billboard 200 de los primeros de esa lista. Tienen muchísimos éxitos. Y llegan a este tema, Los Sonidos del Silencio, que fue escrito con 21 años por el señor Paul Simmons. Y tiene una frase este tema que dice, Hello, darkness, my old friend. Hola, oscuridad, mi vieja amiga. Y se refiere a que él componía en el baño de la casa de sus padres con la luz apagada. Ese tema lo compuso en 1964. Luego ve la luz en 2015, que es cuando el grupo vuelve a grabar este tema. El grupo Disturbed. Cuando Paul Simmons grabó este tema, ellos tuvieron nada más 2,000 ventas de discos. Lo grabaron en acústico, ¿no? Con su compañero de canto. Y al final no tuvieron éxito. Llegó un productor que se llama Tom Wilson, que le agregó unos instrumentos a la grabación que existía original, y entonces la relanzó y fue un éxito. Entonces se volvieron a juntar y le fue muy bien. En el caso de Disturbed, lo incluyeron en el álbum Immortalized de 2015 y tuvieron más de 600 millones de vistas, como ya dije, en YouTube. Ese es el tema que acabamos de escuchar, un tema maravilloso, inmortal, por supuesto. Y ahora, para seguir con nuestro disfrute de escuchar a Disturbed como nuestra banda, vamos a escuchar Indestructible.
Aquí estamos de regreso para hablar de la primera noticia del programa. Y es una bomba la noticia. Es una noticia que, claro, salió ayer, ya hoy es caliche, porque hoy en día con los medios de comunicación como están, todo se sabe muy rápido. Y es que el señor Nicolás Maduro no va a la cumbre de la CELAC en Argentina. Una noticia muy importante. Primero por la importancia que reviste la reunión de la CELAC. Ahí se reúnen casi todos los países. Se reúne el hemisferio sur, se reúne México, se reúnen las islas del Caribe, se reúnen muchos países. En la cumbre de las Américas, ¿no? La cumbre de la CELAC. Se reúne mucha gente allí, muchos países, se genera mucha diplomacia, se establecen nexos, se liman asperezas. Es muy importante asistir a ese tipo de cumbres, a ese tipo de eventos. En el caso venezolano, Maduro no va. No va, según entiendo, porque su seguridad no está garantizada. Pero no es que le vayan a hacer algo como un atentado o que le vayan a sabotear el avión. No, no, no. Lo que está pasando realmente es que en Argentina el gobierno, es decir, el presidente de Argentina, el señor Fernández, no controla los tribunales. De tal manera que el Poder Judicial es autónomo. De hecho, vimos cómo enjuiciaron a la señora Cristina de Kirchner y la declararon además culpable. Ahorita ese juicio, me imagino, irá a otras instancias. Pero es un Poder Judicial que no depende de la voluntad del presidente de Argentina. No se ven cosas como las que probablemente se ven aquí, donde se señala que no hay separación de poderes. Pareciera que allá, en el caso del Poder Judicial, a veces sí funciona. Y se interpuso una demanda por parte de una serie de ciudadanos, unas organizaciones de derechos humanos. Tengo entendido que también participó la funcionaria del fantasmagórico gobierno de Guaidó, culminado gobierno de Guaidó, y una serie pues de fuerzas de la sociedad civil y de las fuerzas políticas de oposición en Argentina se unieron para crear presión e interponer una demanda en un tribunal, de tal manera que si el señor Maduro iba a Argentina, era muy probable que al menos fuera interrogado en un tribunal argentino, porque en Argentina hay una ley, hay un artículo que habla sobre la universalidad de la justicia, de tal manera que Argentina en su constitución tiene establecido que si alguien comete un crimen en alguna parte fuera de Argentina, es un crimen muy grave, y se encontrara en territorio argentino, aun cuando el crimen no hubiera sido cometido en Argentina, los tribunales argentinos pues tienen derecho a abrirle la causa y a evaluar esa causa. Es decir, a enjuiciarlo. Y por eso es que el señor Maduro no va, porque pudiera ser víctima de al menos un muy mal rato allá en Argentina. Desistió de ir. Tengo entendido que Daniel Ortega también tiene unas causas en Argentina y por eso él de entrada dijo que no iba. Eso es una notición porque eso fue producto de las presiones gigantescas que se generaron en Argentina en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que significa que, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo por lavarse la cara y mostrarse más tolerante ante las fuerzas democráticas del país, además de vender la idea de que Venezuela se arregló y de que todo está bien, la verdad es que afuera no se lo están comprando. No todos los países están
dispuestos a eso, sí hay un avance muy importante del gobierno de Maduro en establecer relaciones diplomáticas a nivel global y ha tenido bastante éxito a pesar de este revés. Éxito que está relacionado con la Comunidad Europea y su cambio de política con Venezuela y con el gobierno de Venezuela, etcétera. Yo quisiera que el señor Maduro pudiera ir a Argentina sin que nadie lo estuviera molestando y pudiera participar en la CELAC. Esa es la verdad. Yo quisiera que si el señor Maduro gobernara con legitimidad, yo quisiera que Venezuela tuviera una democracia plena, absoluta, donde se respete el Estado de Derecho, donde se respeten los derechos humanos, los derechos de las personas, donde el gobierno sea respetuoso también de las leyes, donde los grandes funcionarios del gobierno no fueran millonarios, sino que fueran gente común, donde los maestros no tuvieran que protestar porque no tienen que comer, donde no existieran 6 millones de personas y más subalimentadas y la mortalidad infantil aumentando. Y un gobierno muy mentiroso que dice Venezuela se arregló y paga campañas. En lugar de pagar campañas para decir que Venezuela se arregló por Google, etcétera, yo quisiera que el gobierno venezolano se responsabilizara realmente por el país. Dejara de mentir. A mí me llamó mucho la atención que el hijo del presidente en un programa de televisión, en una entrevista emitida por un canal abierto, lo entrevistara el periodista Vladimir Villegas y el muchacho dijera que su papá podía dar clases de economía en Harvard. Oye, vale, como esto se llama termómetro económico y aquí le pretendemos medir la temperatura del mundo, yo digo que no solo eso es una falacia y una mentira, sino que raya en lo estúpido, en lo ridículo tal afirmación. Para empezar, yo quisiera saber cuántas personas, cuántos estudiantes que pagan Harvard, que no es una universidad barata, es de las más caras del mundo, estarían dispuestos realmente a recibir clases de economía de Nicolás Maduro. Estos son este tipo de opiniones que no se emiten. Yo digo, no se emiten con el habla, se emiten de otra forma, por otros lugares del cuerpo. No son responsables en lo que dicen. Habría que ver también si Harvard quiere contactar a Nicolás Maduro como profesor de economía. Yo lo dudo profundamente. Yo lo dudo profundamente. En Harvard dio clases el señor Schumpeter, creador de la destrucción creativa, que logró explicar el tema del emprendimiento, de la innovación, como una fuerza disruptiva que motoriza la economía y que deja a los que no compiten atrás y a los que no se reinventan constantemente atrás. Esa teoría la diseñó, le dio forma el señor Schumpeter. El señor Schumpeter fue ministro de Economía de Austria, que por cierto casi la quiebra el Banco Central. Pero el señor Schumpeter era un gran intelectual de la economía. El señor Schumpeter fue profesor en Harvard de economía. Entonces no me van a decir a mí, no me puede decir a mí el hijo del presidente, este muchacho no me puede estar diciendo que su papá puede dar clases de economía en la misma universidad donde dio clases Schumpeter. Creo que no se cuidan, no tienen conciencia de las afirmaciones que hacen. También yo creo que por la ignorancia. Yo creo que la ignorancia priva en ese tipo de afirmaciones. ¿Cómo generar riqueza para un grupito y empobrecer a un país a costillas de la riqueza de ese grupito a través del ejercicio de gobierno de un país tercermundista? Esa clase quizás sí la pueden dar en Harvard, porque ahí son los mejores. Pero una clase en Harvard de economía, yo lo dudo mucho.
se lo digo a este muchacho con todo respeto, que la cosa no es así. Creo que usted está fuera del perol. La segunda noticia tiene que ver con Leopoldo López y una noticia que aparentemente es caliche, que es que un alto exfuncionario del gobierno de Trump acusó a Leopoldo López de ser la piedra de tranca para lograr salir del gobierno de Maduro. Yo no lo dudo, yo no lo dudo. No lo dudo porque, y voy a decir por qué, cuál es mi lógica. Mi lógica es la siguiente. A diferencia del 23 de enero de 1958, donde había una parte importante de las Fuerzas Armadas que quería salir del gobierno de Pérez Jiménez porque lo veían como un gobierno corporativo y Pérez Jiménez había incluido civiles, pero había un descontento en la Fuerza Armada importante que podía capitalizarse. En este momento, no sé si lo hay o no lo hay, pero las Fuerzas Armadas no tienen en este momento una división tal como para generar una ruptura de esa naturaleza, porque ellos son gobierno. De tal manera, no me refiero al soldado, al capitán, al militar de carrera, ese que está, al suboficial, esos que están peleando todos los días por comer, igual que todo el resto de la población. Me refiero a los militares de mediano y alto rango, sobre todo de alto rango, que están alineados, pues están alineados casi todos con el gobierno, espero equivocarme, pero es así. Además, yo no quisiera una salida militar para el país, también lo aclaro, yo no quisiera eso. Yo quisiera, y a eso voy, a eso es que voy a explicar, yo quisiera el voto, nunca me cansaré de decir, es el voto. Entonces, una de las grandes diferencias del 58 con la situación actual es que no tenemos, el país no tiene un grupo de militares que pueda hacer contrapeso a las armas que están en posesión del gobierno a través de la estructura del Estado. Solo nos queda el voto. Y gracias a Dios nos queda el voto. Porque pareciera que esa es como la última herramienta y no es la primera herramienta. El voto es la primera herramienta, la última es la otra. Y a diferencia del gobierno de Pérez Jiménez, que no quiso un enfrentamiento y generar una guerra civil aquí, y el tipo se montó en el avión y se fue, después lo trajeron y lo metieron preso allá en Guárico, en San Juan de los Morros. Pero se fue para evitar que hubiera un derramamiento de sangre en el país. Yo no sé, yo no estoy en la cabeza de los que gobiernan Venezuela hoy día, pero sobre la frase de patria o muerte y en la rodilla, en tierra y venceremos y ese discurso sanguinario y peligrosísimo además, uno no sabe qué reacción puede tener esta gente. De tal forma que yo no quiero para mi país una salida militar, no quiero una salida que tenga que ver con las armas, quiero una salida que tenga que ver con la democracia y el voto y la negociación. Y eso lo sabe todo el que me conoce y lo he repetido hasta el cansancio por todas las vías por las cuales yo me comunico con la gente, comunico con el país. Yo quiero una salida democrática para el país. Por eso le exijo al gobierno que negocie. Entonces sí, es posible que Leopoldo López haya hecho eso, sí es posible. Es muy probable, porque están llamando a no votar. Tienen 20 años llamando a no votar. Y si no se vota, ¿cómo se cambia el gobierno? ¿Cuál es la otra fórmula? Después del voto, ¿qué hay? No hay nada después del voto. No hay ninguna otra fuerza. No hay ninguna otra herramienta sobre la mesa que no sea el voto. Y si el voto, ¿verdad?, te lo van a robar, como dicen ellos, no, es que el SNE te va a robar el voto. Bueno, pero si vamos y votamos en aluvión, todos los venezolanos vamos y votamos en aluvión, y le damos una paliza, que es muy fácil darle una paliza electoral a este gobierno. Darle una paliza electoral a este gobierno no hay que hacer tanto esfuerzo, solamente ir y votar. Y si el 70% de los venezolanos vota contra este gobierno, ¿cómo este gobierno se va a mantener? No puede. No hay forma de que se roben unas elecciones así. Ni que por cierto, no estoy acusando a nadie, pero ni que el presidente del CNE fuera Al Capone. Es que no se las pueden robar.
A ti te pueden robar un porcentaje de votos, ¿cómo no? Y una trampita por aquí, una trampita por allá, pero cuando son aluviones, no se la pueden robar. Y si se la roban, entonces la gente va a salir a la calle. ¿Y qué? Van a salir a reprimir a la gente con violencia, con muertos y tiroteos. No es posible. Esa es la fórmula. Por eso es que todo aquel que llama a no votar está atornillando a Maduro. Y Voluntad Popular ha llamado a no votar sostenidamente. 20 años llamando a no votar. Entonces yo no tengo dudas de que aquellos que llaman a no votar en unas elecciones están enredados de alguna forma con la permanencia de este gobierno. En cambio, aquellos que han llamado a votar han sido tildados de alacranes, traidores, etcétera. Y a mi juicio, sostienen la posición correcta, que es que la gente tiene que ir a votar. Y que sí hay que negociar con el gobierno, sí hay que negociar con el gobierno, porque para poder reconstituir la democracia no la vamos a reconstituir a los golpes, la vamos a reconstituir negociando. De tal manera que esa noticia me llamó poderosamente la atención. La hablé con un compañero periodista, amigo, y me dijo que eso era caliche, que ya eso lo habían aclarado. Bueno, cualquier cosa, estaré pendiente de esa noticia porque le voy a hacer seguimiento. A esa noticia es muy importante hacerle seguimiento. Ahora vamos a escuchar Batman. No Batman, sino Batman. Will you ever find a new obsession? Was a bad man like a blind man?
vamos a despedirnos rápidamente, deseándole mucho éxito y mucha suerte a nuestros muchachos de la sub-20 de fútbol que están compitiendo en el suramericano de la categoría para cupos al mundial de la categoría. Entonces, mucha suerte para ellos. Ya perdimos el primero contra Bolivia 1-0. Esperemos que contra Uruguay, que es un rival dificilísimo, tengamos mejor suerte. Los dejo entonces hasta el martes que viene con la canción You're Mine. Un abrazo grande, se les quiere. Llegamos al final de Termómetro Económico. Te invitamos para el próximo martes a las 10 de la mañana con David Mendoza por radiocomunidad.com.